No se preocupen que no es COVID, es garrafera. Entonces, en segundo lugar, sociedad, porque lo aceptemos o no, nos guste o no, lo querramos entender o aceptar o no, la sociedad también cumple una función educativa. Aprendemos de los demás. Ustedes lo vieron en desarrollo humano, lo han visto en todas las materias pedagógicas que han desarrollado. Y también la familia. No quiere decir que la familia sea el último o que tenga menor responsabilidad. La responsabilidad es compartida. Eh, por eso es que no podemos endilgarle o achacarle toda la responsabilidad de la educación al Estado. El Estado tiene una gran responsabilidad porque es el que organiza, pero la familia también cumple una función educativa. El señor Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, si mal no recuerdo, él dice en un momento, no le pidan al colegio que termine enseñando cosas que tienen que enseñarse en la familia, como son el respeto, valores, aprender a escuchar, aprender a relacionarse. Esas son cosas que salen de familia. Pero la institución educativa lo que hace es complementar eso. ¿Por qué complementarlo? Porque ustedes y mi persona, por muy buenos que seamos, por muy inteligentes que podamos ser, pues no sabemos todas las materias. Física, química, biología, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la función de la escuela se ha ido transformando. Y lo primero que tenemos que entender que esa transformación tiene que darse desde la práctica pedagógica somos nosotros. ¿Por qué? Porque es muy diferente, o debe ser muy diferente, la forma en la que me enseñan ahora a la forma en la que me enseñaron cuando yo terminé bachillerato o hice primaria. Hay muchas cosas que no han cambiado, pero tienen que ir cambiando. ¿A qué me refiero? En el aula debemos que cumplir una función que vaya mucho más allá de transmisión de contenidos. La razón, eh, la información, la información se encuentra ya registrada, ya está en internet. Segundito, voy a dejar de compartir un minutico. Segundo. Voy a ver si puedo grabar. Listo, voy a comenzar a grabar reunión. Siempre se me olvida. Ok. Entonces, la institución educativa tiene que ir un poco más allá, o mucho más allá, de la simple transmisión de contenidos. Si ustedes quieren aprender física o tienen alguna duda de química, le consultan al compañero, le preguntan al compañero, pero si quieren reforzar un poco más, van a internet, muy posiblemente. Y doy un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años, cuando estaba aprendiendo a manejar el CMAP Tools, que es para elaborar mapas conceptuales. Y yo buscando la manera de aprenderlo y aprendiendo en la práctica, haciéndolo, le dije a uno de mis hijos que cogiera el portátil y mirara cómo se hace para que me explicara. Y me dijo, papi, pero oye, deja un tutorial en YouTube, ¿cierto? Y así he aprendido muchas cosas de Excel, muchas cuestiones de cómo elaborar guías, etcétera, etcétera. Hay un proceso de autoaprendizaje que tenemos que tratar de ir promocionando a los estudiantes. ¿Ok? La educación como tal está organizada desde unos fines de la educación que están en la Ley General de Educación y objetivos también. Organiza su currículo, el gobierno escolar, la evaluación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo ese referente legal es el que nos permite
pues nos da la pauta para saber cómo organizamos. La educación como tal es un proceso de formación, como decíamos, y de él participa Estado, sociedad, familia. Y la educación es un servicio público y tiene una función social. La educación debe ser la prioridad, en nuestro caso en Colombia, debería ser. Infortunadamente, no nos echemos mentiras, no lo es. Yo siempre en este punto doy el ejemplo de Japón. Japón ha sido el único país que sobrevivió y se recuperó a una bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. Y aproximadamente un poco más o menos de 50 años después de esa bomba, potencia mundial. Le dio prioridad al sistema educativo, a cambiar cosas, a transformar el sistema educativo. Eso es lo que tenemos que apostar de nosotros, transformarlo desde lo que nos corresponde. Nuestro sistema educativo está organizado en niveles. Ustedes cuando van al colegio, a un colegio, encuentran que hay niñitos chiquiticos que están en preescolar, ese es el nivel de preescolar, está el de básica primaria, que es de primero a quinto, secundaria, básica secundaria, de sexto a noveno, y la educación media, para continuar luego con el nivel universitario. ¿Qué ocurre con nuestro sistema educativo? Alguien que me ayude. ¿Cómo llega un niño a preescolar? Pregunto. ¿Cuál es la característica de un niño en preescolar? Pasa A por ver, un jardín, sí, hogar, ¿no? sí, claro, pero ¿cómo es? ¿Cómo es en su actitud? El niño en preescolar generalmente, ¿cómo es? El niño. No tiene motricidad todavía, profe. Sí, está aprendiendo, sí. ¿Qué más? Le voy a dar un ejemplo. Eh, una profesora con la que yo trabajé, yo era coordinador en Sabana Grande, bastante gordita, barrigoncita, de primer grado, ni siquiera preescolar, de primer grado. Eh, la profesora se le cayó un cuaderno y el niñito se levantó y lo cogió. Señor, disculpe, eh, señor, aquí está el cuaderno. Ay, gracias, papito. De nada, señor. Lo que pasa es que las mujeres embarazadas no se pueden agachar. La señora, yo no estoy embarazada, yo lo que estoy es gordita. Ustedes son los que me tienen así. El señor, señor, no, señor. Cuando yo llegué al colegio, usted ya estaba así. Dos cositas. El niño interpreta el mundo tal como lo ve y lo expresa así como lo ve. Él no piensa muchas veces para hablar. Es, es espontáneo, espontáneo. Y esa espontaneidad se va diluyendo poco a poco en la medida que avanza en el sistema educativo. El niño en los niveles inferiores pregunta bastante. A medida que va avanzando el nivel, esa ganas de preguntar se le, van, se le va disipando, como que se le fuera perdiendo. La prueba, les puedo dar el ejemplo en la universidad. Uno muchas veces pregunta en la universidad, formula una pregunta, y la reacción es que muchos compañeros comienzan a ver al lado, ver atrás, a ver quién responde. O si hay preguntas, o si alguien tiene preguntas, les cuesta trabajo o les da pena en muchas ocasiones preguntar. Y la pregunta es la base de aprender. ¿Por qué? Porque si cuando yo me formulo preguntas, tengo dudas, comienzo a buscar respuestas para mejorar. Esa es la intención de la pregunta. Como dice Gabriel García Márquez en el documento denominado Documento de los Sabios, Colombia al filo de la oportunidad, una educación de la cuna a la tumba, una educación que no dé saltos excesivos. Por ejemplo, imaginen que ustedes están en bachillerato, en un 10º grado, y yo les hice una evaluación, les hago una evaluación, les califiqué mal una pregunta,
se me reventó más de medio salón en clase y ustedes se quejan. ¿Con quién se quejan ustedes? Pregunto, ¿con quién se quejan? Si yo cometo una injusticia con ustedes en bachillerato, ¿con quién Con se el quejan? rector, profesor. Con el rector. Y además de la pone la queja, ¿a quién le comentan en la casa? A su mamá, a su papá. Y voy a apresurar el proceso un poquito. Lo más seguro, muy posiblemente, es que más de un padre de familia va al colegio, pone la queja con el coordinador, con el rector, porque mi hijo, ¿cómo es posible que mi hijo esté perdiendo si el profesor se equivocó? Pero cuando pasan a la universidad, cuando llegan a la universidad, ahí no vale ninguna queja con padre de familia, ni vale queja posiblemente con coordinador, porque a muchos les da cierto temor presentar la queja, es que me la van a montar. O muchos sencillamente se quejan con la queja, se quedan con la queja y no le dicen nada al profesor, pero usted se equivocó, no se atreven a hacerlo. Esa es parte de la referencia que yo tengo con lo que plantea Gabriel García Márquez, una educación de la cuna a la tumba, y cubre muchas otras cosas más. Entonces, la educación da saltos, y ha dado saltos, tremendos saltos. Hace muchos años se emitió el decreto 230, que organizaba el sistema evaluativo de la educación en Colombia, en básica, secundaria, primaria, básica, secundaria y media, perdón. Y se les ocurrió la gran idea de decir, no puede perder más del 5%, porque se parte de decisiones en las cuales lo que vale, o lo que le interesa al Estado, es la cantidad de estudiantes que pierdan. No le interesa que pierdan, lógicamente porque hay una inversión grande en educación, sin importar cómo pasa. ¿Qué me dijo mi rector en ese tiempo, cuando estaba ese decreto? Yo era coordinador, bueno, perdón, también era docente. Pasa los menos malos, los menos malos. Eso va en detrimento del sistema educativo. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro sistema educativo como tal ha dado saltos, y para los que no lo saben, la Ley General de Educación es muy similar a la Ley General Española del año 70, más o menos, 70, 75. De aquí sacamos la Ley General en el 94, más de 20 años después. Y lo que necesitamos es generar un cambio en el sistema educativo, tratando de amoldarnos a lo legal. Esto es la educación formal, no formal e informal, esa parte la pueden documentar ustedes porque no nos compete da mucho. La informal es la que yo recibo eh, sin que tenga derecho a título, son conocimientos no estructurados, etcétera, etcétera. Me interesa mucho más, yo les voy a compartir el documento, me interesa mucho más eh, parte. Ya les comenté la educación preescolar básica media. Me interesa mucho más esta parte, la parte de legislación. Existe un grado obligatorio que es preescolar. En el sistema oficial, el preescolar responde a un solo grado, pero preescolar, que es antes de la escuela, corresponde a un periodo de adaptación. En instituciones privadas responde a, a el preescolar, el jardín, el prejardín, el párvulo, perdón, párvulo, prejardín, jardín, y el preescolar. Pero oficialmente solamente se trabaja en, perdón, en instituciones oficiales, perdón, el preescolar. La edad que se establece para que un niño pueda entrar a preescolar es 5 años, para que pueda entrar a ser parte del sistema educativo oficial aquí en Colombia. Algunas instituciones privadas no aceptan niños todavía a los 5 años. ¿Por qué? Porque consideran que está muy inmaduro todavía para entrar al sistema educativo. Y los aceptan a los 6
y algunos hasta los 7 años. Alguien dirá, pero demasiado tarde. Mi pregunta sería, ¿cuál es el apuro? ¿Qué es lo que importa? ¿Que termine temprano? ¿Que termine temprano o que aprenda? A mi juicio, que aprenda, que tenga la madurez necesaria para comenzar a aprender cosas diferentes en el aula de clase. Eh, el preescolar es que les comentaba que es transición. ¿Por qué el nombre de transición? Que es el grado que se ofrece en los colegios. Porque su nombre lo indica, una transición de la forma en la que él venía aprendiendo a la forma en la que va a comenzar a aprender en el sistema formal. Es una transición entre hacer en la casa lo que él quería muchas veces, que todo el mundo pendiente solamente de él porque es más pequeñito en la casa, a compartir con otros donde todos son importantes y donde hay una docente que debe estar pendiente de todos, de los 25, que es el número mínimo de estudiantes en preescolar acá, o transición. ¿Qué ocurre? Si es un periodo de transición, para que vean las inconsistencias muchas veces, el niño va a desarrollar habilidades, principalmente habilidades sociales. A eso es lo que debería ir el niño. Aprender a compartir con el otro, a relacionarse con el otro, desarrollar la motricidad fina, motricidad gruesa. El niño de transición no debería aprender a leer todavía, pero los estamos presionando al niño en transición para que sepa leer cuando termine la transición, o al menos que tenga unas bases para leer. ¿Dónde debería comenzar a aprender a leer? Primer grado. Pero en la práctica apresuramos ese proceso. Es bastante complicado o difícil pelear con lo que está establecido en muchos colegios. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Qué se debería trabajar en preescolar? Dimensiones. La dimensión lógica, la dimensión matemática, la dimensión física. Es decir, comenzar a prepararlo como lo dice transición, una transición para que él pueda transitar al primer grado. Yo le puedo enseñar pensamiento lógico matemático al niño en preescolar, en transición. Cuando yo le doy unas fichas, unas figuras geométricas, y le muestro el triángulo, le muestro el círculo, le muestro el cuadrado, muchas fichas, muchas figuras, perdón, de figuras geométricas, y le digo que me las organice. Vamos a juntar, él tal vez la palabra organizar no la sabe, pero vamos a juntar todas las figuras que sean iguales. Y comienzan a juntar todos los que son círculos, no importa que sean de diferente tamaño. Ahí comienza a aprender a clasificar. Y esa es una de las bases, una de las principales habilidades básicas de pensamiento y bases para el pensamiento lógico. Él lo puede aprender desde ahí. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? Que Ok, le iba a decir, sí. sí, usted lo que usted dice es cierto, pues normalmente aquí en la educación, principalmente acá en la educación occidental de los latinos y así, es dada esto, porque a veces en un colegio, por ejemplo, cuando estuve, mi papá fue profesor y Ujú. a él le indicaban que la forma en la que tenían que enseñar era así, o sea, de pequeñitos tenían que enseñarle a leer, o sea, en vez de lo que usted dice, o sea, desarrollar dimensiones, sino más bien cosas más académicas en vez de las capacidades motrices esenciales. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros apresuramos un proceso de aprendizaje con un niño, cuando lo apresuramos, el resultado muy posiblemente no va a ser favorable, porque el niño no está preparado para eso.
Entonces, hay que quemar etapas. Pero ¿qué ocurre? Que infortunadamente la ley es muy bonita. Colombia es el país de las leyes, creo que lo decía Bolívar. Colombia es el país de las leyes, pero falta mucha ley por aplicar. En preescolar el niño, la norma que establece, la norma técnica, el aula de clases debería tener unas dimensiones mínimas para albergar a 25 niños. Debería contar con un espacio acolchado para que ellos se acuesten, duerman un rato, descansen. Debería tener su baño, su nevera. Vaya a los colegios oficiales a ver si va a encontrar eso. Eso no lo va a encontrar. Nunca. Perdón, me atrevería a decir que nunca. Tal vez alguno que otro tal vez esté un poco más acondicionado, tenga mejores condiciones, pero muy difícilmente. Ahora, eso es lo que corresponde a enseñanza obligatoria. Yo les paso ahora esto. En ese proceso que él sigue de aprendizaje, va a desarrollar unas áreas. Las áreas obligatorias están establecidas en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Son las 9 que aparecen en la pantalla. Esas. ¿Qué ocurre con las áreas? Desde la norma, esas áreas deberían cubrir al menos el 80% del plan de estudio. Y aquí quiero que vayan tomando apunte, nota. Si yo como estudiante doy clases, y pregunto ahora, doy clases 6 horas diarias, en 5 días, ¿cuántas clases doy? 30, ¿Cuántas clases? En 5 días, 30 ¿cuántas horas, clases doy? 30 horas. 30 horas. Listo. Doy 30 horas. ¿Cuál es el 80% de 30? 8 por 3, 24. Quiere decir que de las 30 horas, yo debería manejar al menos 24 horas obligatorias entre estas materias. Quiere decir que yo estoy obligado mínimo esas 24 horas, distribuirlas, en estas 9. Alguien pregunta, profe, ¿y las otras 6 qué hacemos con ellas? Si su colegio decide en su proyecto educativo institucional que las 6 horas la van a desarrollar trabajando recreo como clase, estoy manifestando un exabrupto, algo estúpido, algo tonto, pero si así lo decide el colegio y es aprobado en el proyecto educativo institucional, es válido, es aceptado. Profe, pero yo puedo en vez de las 24 mi colegio puede trabajar 26 horas entre todas estas 9, claro que puede. Puede trabajar 28, claro que puede. Puede trabajar 29, claro que puede. Puede trabajar las 30, claro que puede. Porque la norma establece al menos, mínimo, el 80%. Quiere decir, ustedes pueden mínimo 24, en caso de que sean 30 horas semanales, ¿cierto? Y pueden llegar hasta las 30 horas semanales, en el ejemplo que les estoy dando. ¿Se entendieron? ¿Qué ocurre? Como ya es costumbre, que a sociales se le dé 5 horas, que a naturales se le dé 4 horas, que a español se le dé 4 o 5 horas, que a matemáticas se le dé 5 horas, muchos docentes, siendo docentes, desconocen la norma, dicen, usted sabe, profesor, porque así me lo dijo una profesora, usted sabe que desde la ley, a sociales le tocan 5 horas. Mi respuesta muy cariñosa con la profesora fue, señor, ¿cuál artículo de la ley dice eso? No recuerdo ahora el artículo, profesor, me dijo. Ninguna ley establece cuántas horas debe dar. Ninguna. Si el colegio, Jorge Cámaras, inventando el nombre del colegio, de esas 9 áreas decide el colegio dar 7 horas en naturales semanales,
y 1 hora de español, y es aceptado por el PI, por el Consejo Directivo, avalado por el Consejo Directivo, y se consigna en el PI, bienvenido sea, aceptado. ¿Sí entendieron? ¿Preguntas? Profe, lo ideal, una pregunta, o sea, lo ideal sería, o sea, ¿qué materia debería ocupar una intensidad horaria de pronto mayor a las demás? Se sabe que las Bien, básicas son importantes, pero claro que para sí. el niño, para el niño lo que es, ¿qué materia? Bueno, porque no, siempre me preguntan esa parte, lo ideal, el ideal depende del ideal de colegio, depende del colegio, y va muy de la mano del modelo pedagógico del colegio. Por ejemplo, si en mi institución yo me doy cuenta que hay problemas de relaciones personales, que hay problemas de convivencia, ¿cierto? El problema le apuesta mucho más a la parte social, a la parte social, a la parte humana, y el modelo pedagógico me responde a esa parte humana, a esa parte social, yo respondiendo o siendo respetuoso con el contexto, con cómo es la realidad del colegio, yo debería estar en mi institución profundizando habilidades sociales. Y no me refiero a meterle más historia, más geografía, más democracia, no. Yo me atrevería a hablar de proyecto de vida, ética, religión, me atrevería a hablar de meter una materia o incluir una materia que ponga a pensar a los muchachos, tal vez pensamiento crítico. ¿Sí me explico? Por eso el ideal depende de la institución, depende de cada colegio. Profe, Ahora, y disculpa que te ahí interrumpa. Cuéntame. lo que usted dice es cierto y no solamente de esa política o esa filosofía de la institución, sino dependiendo del énfasis o la profundización que tenga la institución Claro que sí. educativa. Si es una institución comercial, pues le dará más intensidad horaria a las asignaturas que ayuden a la formación de los estudiantes en ese En esa, campo. exactamente. O Esa es sea, eso decisión del depende de colegio. la institución. Conclusión, conclusión. Si en el colegio de la señora Pepita deciden darle, voy a plantear algo exagerado, deciden darle 1 hora a naturales, sociales, artísticas, 1 sola hora cada una, y educación física 10 horas, ahí ya, oye, profe, pero ese colegio está loco. Fue la decisión del colegio. Fue la decisión del colegio. Le van a apostar a la parte de educación física, es decisión del colegio. Respetable. Ellos tendrán sus argumentos, lo aceptaron en el consejo directivo, lo plasmaron en el PI, fue refrendado por Secretaría de Educación, válido. ¿Listo? Pero recuerden ese 80%. Por eso preguntaba, 6 horas diarias, 5 horas a la 5 días a la semana, 30 horas. Yo debo tener como referencia cuántas horas semanales me va a dar cada grupo. ¿Ok? Esa debe ser mi referencia para comenzar a sacar cuentas. A partir de ese punto comenzamos a sacar cuentas. Importante, dentro de las consideraciones, la educación religiosa se va a dar en todas. Pero ojo, la educación religiosa, aunque se den todas, ¿ya? No puedo obligar a nadie a recibirla. ¿Ok? No puedo obligar a nadie a recibirla. Si el estudiante yo soy testigo de Jehová y voy al colegio y estoy en clase de religión, yo debo cumplir con ciertos requisitos en el aula. Aquí es lo que se refiere prácticamente la norma, principalmente. Y es que yo no puedo obligar al muchacho que se ponga a rezar. No puedo obligar al muchacho que crea en la Virgen María. ¿Por qué? Porque voy en contra de su libertad religiosa. Ahora, Disculpe. ahora,
Si yo soy religioso, vayan hasta donde va la norma. Yo no puedo, desde mi religión, aunque vaya en contra de la institución en la cual yo esté, yo no puedo perder religión. Cuéntame. No, quería hacer un aporte, que ya hay lineamientos que dicen que, o sea, se establece que la educación religiosa aparece como una área que hay que darse, pero que no, desde la religión como asignatura no se enseña, sí, la religión como tal, sino que va más encaminado como a valores. A valores, a la persona. No hay una religión como tal. Sí, señor. Conclusión. Yo no puedo obligar a que ustedes crean en Dios. No puedo obligarlos a que crean o en la Virgen María, o en Mahoma, o en el Dalai Lama, no sé, cualquier tipo de religión que yo me pueda inventar en el momento. Yo tengo que apostarle a criterios de formación religiosa que vayan en pos de mejorar al ser humano. Como dices tú muy acertadamente, valores. Valores. Ok. ¿Qué ocurre con la educación media? Digamos, perdón, la educación básica secundaria. Cosas que no deben ocurrir. No debe pasar. Que un muchacho de sexto grado me dé 4 horas, por ejemplo, 4 horas de sociales, y un muchacho de séptimo grado me dé 5 horas de sociales, y el de octavo grado me dé 4 horas de sociales. O un muchacho de séptimo grado me dé 2 horas de informática, y el de noveno grado me dé una sola hora de informática. ¿A dónde voy? La intensidad horaria que responde a la cantidad de horas que tiene cada materia o cada asignatura debe ser la misma por cada nivel. En español, para que me lo entiendan, si un niño de sexto grado ve 5 horas de español, de sexto a noveno tienen que ver cada grupo 5 horas de español. Igual pasaría con el resto de las materias. ¿Ok? Igual debe pasar en décimo y undécimo. Si doy 3 horas de química en décimo, debo dar 3 horas de química en 11, o la cantidad que sea. Válido para cualquier tipo de materia. ¿Qué ocurre en la educación media? La educación media como tal puede ser académica o puede ser técnica. ¿Cuáles son las áreas que se deben trabajar? Exactamente las mismas fundamentales, con algunas variantes. Infortunadamente, de sexto a noveno no se ve física sola como tal, sino que dependemos de que el profesor de ciencias naturales la vea, la trabaje. Y la variante en décimo y undécimo, ciencias económicas y políticas y la filosofía. ¿Ok? Ahora, aunque todas esas áreas son obligatorias y fundamentales, en la décimo y undécimo, perdón, se pueden intensificar. Mira lo que dice el parágrafo. Entre otros, ciencias naturales, sociales, humanidades, artes o lengua extranjera, de acuerdo con la vocación e interés como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior. Entre otras. Profe, ahí no está educación física. Ay, pero yo quiero intensificar en educación física en mi colegio, y mi colegio lo permite, no hay problema. Porque me dice, entre otras, entre otros o otras, puedo meter educación física. Profe, si yo voy a intensificar, se asume que al intensificar, yo debería estar desarrollando una mayor intensidad en décimo y undécimo, ¿cierto? Quiere decir que en décimo y undécimo, muy probablemente, y me ajusto al PI, muy probablemente yo puedo estar desarrollando 35, 38, etcétera, etcétera,
35, 38 horas. La norma que establece, un decreto, no recuerdo el decreto ahora, te lo da el dato más luego, frente a la media y la técnica, a las instituciones educativas media y técnica, que se pueden intensificar hasta 8 horas. Quiere decir que el techo máximo son 8 horas más. 30 horas normales, que sacamos la cuenta ahora, y el muchacho en DS11 puede ver o 31, o 32, o 33, hasta 38. Depende de qué, lo que decide la institución. ¿Listo? Yo qué pienso, mi posición particular. Yo no creo que sea necesario tanto academicismo, no creo. Porque un muchacho 30 horas en la mañana y en jornada contraria, si va a trabajar, va a estudiar 8 horas más, son 38 semanas. 38 horas, perdón, diarias, 38 horas semanales. Eso a mi juicio es recargar demasiado. ¿Qué pensaré yo? Tal como lo veo, viendo la experiencia con los muchachos. 35 horas, 30 en la mañana, 5 horas en jornada contraria. Hablando de semanales. La razón, cuando exageramos en la cantidad de horas académicas, estamos volviendo demasiado academicista el proceso. Demasiado. Y el muchacho, me van a perdonar, es mi posición, vino a este mundo a ser un muchacho, a ser un pelado, llegar a ser un adulto, ¿ya? Y no estar metido 38, 40, 50 horas metido en un salón de clase. Él debe también debe tener un espacio para desarrollarse desde su creatividad, formación personal, lo que le gusta, si es patear bolas, si es jugar con los compañeros, no sé. Y esto lo digo porque donde estoy, no aceptaron las 5 horas, sino se fueron por las 38. Bueno, me tocó defender eso porque es la posición que toma el colegio. Aunque no la comparta, me toca defenderla. Y los muchachos llegan a un momento que están demasiado exageradamente embotados, y esa tampoco es la idea de la educación. Tampoco es la idea. A mí me gusta estudiar, pero hay temporadas en las que tomo una semana y no cojo el libro para nada. Para relajarme, descansar del libro. Y vuelvo otra vez y arranco otra vez. ¿Ok? Entonces, queda claro algo. Máximo, ¿cuántas horas en 10 y 11? Semanales. ¿Cuántas horas? Máximo. 38. 38. Si el colegio de uno de ustedes quiere 31, ¿se puede? Claro, sí se puede. Claro que sí. Está en el margen. Con eso no hay nadie que va a pelear por eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. En mi caso, cuando yo estuve en 11, hubo como una nueva carga, pero eso se originó a partir de a mitad de año. Ajá. En el que hicieron como una intensificación de lo que era comprensión lectora en español y en inglés, pero eso, comenzó a partir de mitad de año. ¿Eso se puede dar de un momento a otro o tiene que ser previamente establecido? Ya me diste la respuesta. Imagínate que yo te voy a prestar plata a ti y te pongo a firmar un pagaré. Y en el pagaré digo que me vas a pagar mensualmente el 5% de lo que yo te presto. Después que me lo firmaste ahora, ya diligenciado todo, ahí especificamos todo, y un mes después yo te digo, oye, pero es que lo que pasa es que el 5% no es nada, te voy a subir al 10%. ¿Tú qué me dices? No, que no, ya está firmado. No, exactamente. El contrato educativo se firma por anualidad. Las decisiones deben ser por anualidad. Yo no puedo estar cambiando las cosas en el camino. Sencillamente no puedo. Debo establecer pautas desde comienzo de año y no modificarlas en el camino. No tengo base legal para hacerlo. No tengo base legal. Aunque la intención sea la mejor del mundo,
aunque sea la mejor de las intenciones, no tengo base legal para hacerlo. ¿Ok? Si alguno de tus gracias. compañeros hubiese perdido inglés, la pelea y la gana. Da la pelea y la gana. Profe, cuando yo comencé eran 3 horas, después nos metieron 5 horas. Profe, me están violando el acuerdo inicial. Aclaro, aunque la matrícula no establezca cuántas horas semanales se dan, sí lo establece el PI. Sí lo establece el PI. Y el PI, la institución educativa tiene derecho a saber cuál es, a conocerlo, no a que se lo entreguen. Por ejemplo, entregarle más de 200 páginas a cada padre de familia, un poco, para que no la lean, menos todavía. Pero sí el manual. Y en el manual de convivencia se establece la parte, los reglamentos convivenciales, pero también en alguna parte del manual que no sea de convivencia, sino el aspecto académico, establecer cuál es la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Conclusión, el padre de familia tiene derecho y el estudiante a que se le cumplan las condiciones con las cuales se inició el contrato educativo. ¿Ok? Veamos. Esto corresponde a los ciclos, educación por ciclos, los CLEI, que se desarrollan generalmente en nocturnas. Aclaro algo acá. No sé si lo tengo sí lo tengo acá. Van por siglos y los siglos me reúnen grupos de grado. ¿Qué no debería ocurrir? Que son errores que uno encuentra. Cuando yo llegué al colegio en el que estoy, me encontré estudiantes de ciclo que querían pasar a bachillerato normal, regular. En el momento que llegaban, y les decía, no, no puedo. Profe, lo que pasa es que mi hermano sí se puede porque mi hermano estaba aquí, hizo ciclo 3 o ciclo 4, ciclo 5, ciclo 4, terminó un noveno y lo aceptaron aquí en décimo. Eso no se puede. No se puede. Y no se puede sencillamente porque la intensidad horaria en los ciclos es completamente diferente a la que se desarrolla en básica, secundaria y media. Completamente diferente. El nivel, y no vayamos ahora a lo legal, sino a lo que sabemos que ocurre. El nivel de exigencia en los ciclos no es igual al de básica, secundaria y media. No es igual. El ciclo o la educación en ciclos depende mucho de la intención que tenga yo de superarme. Yo he tenido muchos estudiantes en la Universidad del Atlántico que vienen de estudiar por ciclos, graduaron en ciclos y son muy buenos, muy buenos. ¿Ya? Pero no podemos combinarla, ese sistema educativo que está creado para adultos, combinarla con el sistema regular. ¿Ok? Son errores que muchas instituciones cometen. Preguntas, preguntas. ¿No hay? Seguimos. Vayan, lápiz en mano. Comienza la sacadera de cuenta. Miren que les estoy avisando. Esta diapositiva yo se las comparto. ¿Qué es la jornada escolar establecida en el 1850? Tiempo dedicado a la prestación del servicio. En básica, en preescolar son 20 horas semanales, es decir, 4 horas diarias. Y aclaro, y voy a adelantarme al artículo 9, que es jornada laboral. Esto no quiere decir que yo soy profesor de preescolar, llegué a atender los 25 pelados con los que yo le doy clase, trabajé de 7 a 11 y me voy. No, señor. Usted debe cumplir su jornada laboral, que el mínimo de permanencia son 6 horas diarias, mínimo. Preescolar, 20 horas semanales. Básica y primaria, 5. Básica y secundaria, 30. Sencillo. Si son 25 semanales
25 días, 5 horas diarias. 30 semanales, entre 5 días, 6 horas diarias. Que encuentran, yo cuando llegué al colegio en el que estoy, llevo ya casi 6 años ahí, 6 años, cuando llego me encontré que daban 7 horas diarias de clase. 7 horas diarias en 6 horas reloj. Horas de 45 minutos, que en la práctica eran horas de 35, que en la práctica real eran horas de 30 o menos. Mientras el docente sale del salón, va al salón, se acerca, cualquier inconveniente que tenga en el camino, llega al salón, organiza el salón, pasa lista y se le fueron 15 minutos en ese cuento. Y las terminó metiendo, finalmente las cambié a 6 horas diarias, de 55, que es lo máximo que me pudo cuadrar ahí, porque hay clase en la jornada de la tarde también. Entonces, este es el referente. Son 1.200 horas anuales. Quiere decir que son 40 semanas de clase en el año. ¿Listo? Ahora, miren esta parte inferior. La parte inferior. Perdón. La parte inferior. Horas efectivas de 60 minutos. Eso lo establece la norma. Que las clases deberían ser de 60 minutos. Lo hace rato. Está en la norma. Pero la forma como está estructurado, no el sistema educativo, sino la planta física, por cuestión de planta física principalmente, no se pueden desarrollar las horas de 60 minutos. Porque si mi institución entra a las 6:30, comenzamos clase digamos comencemos a las 6:30, suponiendo que comenzáramos a las 6:30 en mi colegio, ¿a qué hora saldríamos? A las 12:30. Y 20 minutos de recreo, eso me da 1:10. ¿A qué hora entra la primaria? Profe, a la 1:10, listo, comienzan clase a la 1. Comienzan clase a la 1. ¿Y las 5 horas que debe dar hasta a qué hora salen? Señores, ¿a qué hora salen? A las 7 de la noche. 5 horas 6. Serían las 6. 6. Más los 20 de recreo, salen a las 6:20. 6:20 para que primaria salga es muy tarde, porque hay muchos niños que se van solos. Entonces está oscuro, es un peligro. Entonces, por cuestión de planta física, no da. Sencillamente no cuadra trabajar horas de 60 minutos. ¿Ok? Periodos de clase. Un periodo de clase es el tiempo que se estipula a nivel institucional para la duración de la clase como tal. Te lo dije a mi manera. El rector puede decir que vamos a trabajar clases de 55 minutos. Quiere decir que los periodos de clase son de 55 minutos. El rector puede decir que los periodos de clase son de 40 minutos. Quiere decir que debemos trabajar clases de 40 minutos. El periodo de clase corresponde a 40 minutos. Pero, tengan en cuenta algo. La acción académica que debe tener el docente. Y el docente mínimo debe tener 22 horas semanales. Mínimo 22 horas reloj. Eso en minutos, ¿cuántos minutos me da? Me da 1.320 minutos. Quiere decir que yo semanalmente debo tener 1.320 minutos mínimos de clase. Si yo quiero complacer a mis profesores, listo, profesores, no hay problema, vamos a trabajar horas de 45 minutos. No hay ningún problema, profe, vamos a trabajarlo. Un profesor dirá, uy, profe, bacano, coronamos. 22 horas de 45. No, señor. Me tiene que trabajar al menos 29 horas de 45 minutos. 1.320 entre el tiempo que dura cada periodo de clase. ¿Sí entendieron? Uy, repita esa parte, disculpe. ¿Cuántas horas de clase mínimo semanal deben trabajarse?
22, ¿cierto? 22 de 60 minutos. Eso es lo que deberíamos trabajar. Porque recuerden en lo que planteamos anteriormente, horas efectivas de 60 minutos. ¿Cuántas horas de clases semanales? Yo como docente de biología, 22 horas. Pero cada hora de clase me tiene ¿cuántos minutos? 60. Quiere decir que yo en la semana debería trabajar 1320 minutos. Resulta que el rector dice, no me alcanza el tiempo por planta física para distribuir los periodos en 60 minutos. Voy a seguirle la corrida a los profesores y vamos a dividir las horas, los periodos de clase de 45 minutos. Si dividen 1320 entre 45, les da 29 horas. 29.3. Quiere decir que deberían trabajar en la semana 29 periodos de clase. ¿Sí me entendieron? Supongamos que su rector dice, no, profe, 45 es muy poquito, hagamos de 50. Listo, profe, no hay problema. Me tienen que trabajar 26 horas. Debería ser 26.4. Pero como yo no puedo dejar que usted me dé media clase o una parte de la clase, 26 horas, negociamos, no hay problema. 26 horas. Para que me trabaje los 1320 minutos. ¿Ok? ¿Qué iban a preguntar? O sea que sí o sí se trabajan 1320 minutos independientemente de cómo se... Es lo que debe ser. Okay. Yo le estoy partiendo de lo que debe ser. Les voy a plantear la práctica. En la práctica, en mi institución, trabajamos horas de clase de 55 minutos. Mis profesores deberían tener 24 horas, lo que debe ser, debería darle 24 horas semanales de clase a ellos. 24 horas en salón. ¿Cuántas les doy? Les doy 22. ¿Saben por qué? Porque Secretaría de Educación me lo acepta. Entre otras cosas, porque cuando uno es directivo, todo lo que yo pueda flexibilizarle a mi docente, sin que vaya, ojo, mientras no vaya en detrimento de el servicio que prestamos, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque yo aprovecho mucho a mis docentes para que me colaboren en formación, que hace parte de su trabajo, para que me colaboren en patio, que hace parte de su trabajo, para que me colaboren en funciones administrativas, que no hace parte de su trabajo, ¿ya? Para que me colaboren organizando grupos, pequeños grupos con estudiantes para trabajar, cosa que no hace parte de su trabajo, no es obligación. Pero cuando uno es administrativo, bueno, yo pienso así, en la medida que yo me los echo al bolsillo, para los que piensen en ser coordinadores y por qué no rectores, ¿ya? En la medida que yo facilito procesos, facilito cosas, tengo mayores herramientas de peso para jalar. Esto es como una cometa. Usted suelta y jala. Suelta y jala, sí. Suelta la cometa y también jala. Yo exijo, pero también doy. También doy. Porque sé que la labor docente es bastante, pero bastante camellada. Bastante. ¿Preguntas? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Yo? ¿Nadie? Seguimos. Ok. Claro esa parte, ¿cierto? Ok. Dentro de todo el trabajo que debe cumplir el docente existen actividades de desarrollo institucional que están establecidas como 5 semanas en el año, diferentes a las 40 que se trabajan con los muchachos. ¿Ok? Quiere decir que anualmente se elaboran 45 semanas. Esas 5 semanas de desarrollo institucional, ¿para qué son? Para llegar a acuerdos, para planear,
para establecer posibles cambios, etcétera, etcétera. Para hacer evaluación institucional también. ¿Ok? Veamos. Yo tengo un profesor que cuando llego al colegio, casualmente de sociales, porque los de sociales son los que más, bueno, no me ha pasado en los colegios que he pasado como coordinador, son los que más les gusta tomar la vocería para defender ciertos comportamientos, ciertas costumbres o hábitos que tienen en el colegio. No quiere decir que las otras áreas no lo hagan, también lo hacen, pero generalmente los de sociales son los que son los líderes o quieren asumir la vocería. Cuando comienzo a trabajar con los profesores y hago la asignación, los profesores me decían, oye, vamos a hacer, vamos a reunirnos para ver la asignación académica, para que los profesores nos distribuyamos la asignación académica. Y la profe, la asignación académica la doy yo. Profe, nosotros siempre tenemos la costumbre de nosotros hacerla. Profe, es mi función. Yo cumplo mi función. Les planteo a ustedes, señores, esto es lo que yo planteo. Esto es lo que yo planteo. Vamos a negociar. Ya como me conocen, saben que yo doy la asignación, pero también siento una posición. Les digo, no acepto cambios en este grado, en este grado o en este grado. O en X materia. ¿Por qué? Porque ya conozco mi grupo de trabajo y sé dónde me dan mejores resultados. Por ejemplo, mi equipo de 10 y 11, llevo 3 años sin cambiarlo y están ahí, de décimo y undécimo. ¿Por qué? Porque me está funcionando. Donde yo estoy antes, mucho antes, siempre había estado en nivel bajo, nivel C, perdón, en pruebas a ver. Llevamos 4 años en nivel B. Quiere decir que me está funcionando. ¿Para qué los voy a cambiar si me está funcionando? Entonces, voy a la parte de jornada laboral, lo que dije complementa eso, y es que hay funciones que le competen al docente aparte de dar clases. Aparte de eso, evaluar, calificar, planear. Miren la parte de disciplina y formación de los alumnos. Esa es la parte de la que yo me amarro o me agarro cuando un profesor me dice, no, profe, yo estoy en mi recreo y no voy a cuidar patio. Profe, le corresponde hoy porque está distribuido para hoy. ¿Dónde dice eso? Artículo 9, decreto 1850. Si lo dice la ley, puedo jalar con la ley, sin ningún problema. ¿Ok? La atención a padres, tipo de actividades formativas, culturales. Este artículo 9 me cubre muchas cosas que debe hacer el docente y me da a mí la herramienta como coordinador que soy para jalar. Y aunque suene un poquito maluco, obligar en cierta forma a que se hagan cosas. Porque nos gusta o no, cuando uno es directivo, le toca jalar. Ahora, depende cómo obliguemos. Obligar a las malas no sirve. Sencillamente no funciona. Es mejor ir con calma, hablando, ganándose a la gente, dialogando y la gente camella, la gente trabaja, la gente responde, sin necesidad de pelear con nadie. Yo le comentaba al grupo de la mañana de trabajo de grado que mi profesor Arnulfo Rambal de biología nos dijo en una sola ocasión, ustedes en esta profesión tienen que aprender a mentar la madre tan elegantemente que la gente se vaya contenta para su casa. Pero se va con la mentada de madre, pero se van contentas, no pelean con usted. En pocas palabras, uno tiene que tener mucho toque, una capacidad de, sobre todo directivo, bueno, y docente también, lógicamente, también, docente también, para tratar a las personas. Cualidades humanas, lo recomendable, siempre lo recomiendo porque sí funciona. Ahora veamos. Mire que ya comenzamos a sacar cuentas. 22 horas semanales, 30 horas a la semana, ¿cierto?
El 80% de esas 30 horas son obligatorias, el resto la decide el colegio. Estoy repasando. Pero viene el decreto 3020, que me dice que yo debo desarrollar 32 horas, perdón, 32 horas no, que debo tener mínimo 32 estudiantes en zona rural, zona urbana, y 22 en zona rural. Hay profesores que me dicen, profe, es que se están volando la norma porque la norma dice que son 32 estudiantes por salón. Sí, profesor, tiene razón. Entonces, ¿por qué tenemos 38? Tenemos menos de lo que dice. Porque la norma también me dice, más abajo, léanlo, educación básica, secundaria y media académica, 1.36 docentes por grupo. Si yo multiplico, ojo con esto, 1.36 por 2, por 32, perdón, por el número de estudiantes que debería tener el mínimo cada grupo, me da 43 estudiantes. Es una locura por parte del Estado, están locos, creer que en un salón se puede trabajar bien con 43 pelados. En el colegio, tanta hemos dado la pelea con el rector que aceptamos 38. Hay veces nos pasamos 39, 40, pero es porque es personal que ya viene con nosotros y no podemos zapatearlo, definitivamente. Nos toca aceptarlo. No podemos decirle a un estudiante, váyase del colegio porque ya tenemos 38 por salón, no. Si es estudiante nuestro, al momento de pasar al siguiente grado, toca aceptarlo. Preguntas hasta ahora, pregunten. Y si les complico la vida, 1.36 por 1.7, perdón, me equivoqué, 32 por 1.7, imagínense, 54 estudiantes por salón. Eso es inmanejable para media y técnica. Este porcentaje, este 1.36, 1.7, ¿para qué me sirve? Me sirve para sacar las cuentas y determinar cuántos estudiantes, perdón, cuántos docentes necesito en la institución. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Ojo, recordemos, ahí está en la pantalla, ¿cuántos docentes para básica secundaria? 1.36. Se las voy a colocar facilito. Si el colegio de la señora de la escuela de Doña Pepita tiene 30 salones, ¿cuántos docentes debería tener? Si el colegio es académico, ¿cuántos? ¿Cuántos docentes? 40.8. ¿Cuántos? 40.8 para 1.36 docentes. 40.8, sí señor. Muy bien, para los 30. Yo multiplico la cantidad de salones por la relación técnica, que es 1.36. Ojo, que yo hice la observación que el colegio era académico, pero si yo les dijera que de esos 30 salones, 25 son académicos, 25 son de básica secundaria y 5 son de media, pero el colegio es técnico, me tocaría, ¿qué haríamos? A ver, los matemáticos. ¿Cuántos docentes necesitaríamos? A ver, repita. Repito, resulta que el colegio, tiene 30 salones, 25 de sexto a noveno y 5 de 10 y 11. ¿Cuántos docentes necesito? ¿Cuántos?
A ver, los matemáticos. Profe, repita el número. Coloca Vuelvo y repito. 42.5. Sí, señor. 42.5. 42.5. 42.5. Les explico por qué. Si yo tengo 30 salones por todo y tengo 25 de sexto a noveno, pero ojo, mi colegio es técnico, yo no puedo multiplicar todo por 1.36 porque el colegio es técnico. Pero tampoco puedo multiplicar todo por 1.7 porque lo técnico está en 10 y en 11. ¿Sí me entendieron? ¿Qué me toca? Sí, o sea, 25 salones que son de sexto a noveno por 1.36 y lo que me dé lo sumo con los 5 salones que son de 10 y 11 multiplicados por 1.7. Eso me da 42.5. Muy bien, así es. Pero entonces sabemos que no existen como que 42, Claro, 22.5, ¿sabes? No es un exactamente. número. Esa es la parte que vamos a explicar ahora. Yo no puedo coger un docente, partirlo por la mitad para que cumplir con 42.5. Ese punto 5 que me esté faltando por docente físico es el que yo podría terminar cubriendo por hora extra. Porque a fin de cuentas son horas que me van a hacer falta, ¿cierto? Bueno, veamos. Miren este ejemplo. Número de aulas, 20, 30 horas semanales. Yo tengo 600 horas semanales. Tengo 22 horas. Tengo 22 horas semanales. Y necesitaría 27.27 docentes. En caso que el colegio fuera académico. ¿Qué estoy haciendo ahí? Multiplicando el número de aulas por la relación técnica que es 1.36, partiendo del supuesto que el colegio es solamente académico. ¿Ok? Preguntas hasta ahora. Ahora viene la parte numérica. Así que si hay dudas, pregunten ahora. Ahora miren. Muchos por materias. Esa es la parte que También vamos a sacar hay que ahora. repartir los profesores. Sí, me toca repartir los profesores, sí señor. Y esa es la cuenta que vamos a sacar ahora. Ustedes podrían decir, necesito 27.2 docentes. ¿Cuántas horas semanales? ¿Cuántas horas semanales se dan? Se dan 30 horas. Si yo lo multiplico, esas 30 horas semanales por el número de docentes, estaría trabajando 816 horas semanales entre todo el colegio. Eso es una referencia que me sirve a mí para comenzar a sacar cuentas de cuántas horas debo trabajar, etcétera, etcétera. Yo el documento se los comparto en el sitio. ¿Okay? Ahora, vamos a ver. Preguntas hasta ahora. Profesor, todos los docentes deben tener siempre la misma carga horaria, todos. Así sea La que, asignación. por ejemplo, la asignación, deben tener siempre la misma carga horaria o algunos tienen más y otros menos. Deberían tener mínimo la misma asignación, perdón, la misma intensidad horaria, sí. Mínimo. Quiere decir que si tú tienes 22 horas semanales, yo te doy 22, todos deberían tener 22. Todo lo que se pase de las 22 es hora extra. Hora que se te va a cancelar adicional. ¿Ok? Por eso la cuenta que vamos a sacar ahora. Okay. Miércoles, compartí lo que no era. Esta es la lista de ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió.
No encuentro ahora el documento. Segundo. Ok. ¿Sí ven el documento? Vamos a ampliarlo hasta donde se vea y no me genere problemas. Sí se ve, profe. Pero Vamos a reducirlo un poquito. Bueno, como sea lo último, no. Voy a tomar el caso de ciencias sociales. No sirve porque la práctica se hace igual para todos. Perdón. Ok. Ah, no, disculpen. Me toca reducirlo porque hay una cosa que voy a mostrarles que es importante. Estoy tratando de mostrar toda la pantalla. Listo, ya. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo la distribución de un colegio X, cualquiera. Y tengo distribuidas una información para básica secundaria, que estoy marcando, y una información para la media. ¿Sí la ven? Que la estoy marcando, ¿cierto? Voy a tomar el ejemplo de ciencias sociales, pero antes de eso, miren lo que les estoy marcando ahora. El 30. El 30 es el referente mío que me permite a mí controlar cuántas horas semanales va a haber cada grupo. No importa si está en 6, 7, 8, 9. Miren que no he dicho todavía 10 y 11. ¿Cuándo vincularía yo a décimo y undécimo? Con las 30 horas, si el colegio es académico. ¿Listo? Eso ya lo hemos dicho varias veces. Si el colegio es técnico, puede tener 30, 31, 32, ¿hasta cuánto? Hasta 38, como dijimos ahora. ¿Ok? Entonces, mi referencia límite para la cantidad de horas son 30 horas semanales. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahora? sí, profe. Está claro. Listo. Miren que yo estoy distribuyendo las áreas básicas y fundamentales. Están todas ahí. Creo que no hay ninguna que esté por fuera de lo que establece la norma. El artículo 23, áreas obligatorias y fundamentales, Ley General de Educación. Hice la distribución para que me dé las 30 horas. Aclaro algo. Yo aquí tengo las 3 horas semanales para historia en básica secundaria. ¿Por qué no coloco sexto, séptimo, octavo, noveno? ¿Para qué lo voy a colocar? Si la intensidad debe ser igual de sexto a noveno, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, esa intensidad yo la multiplico por la cantidad de aulas, que tengo en básica secundaria. Tengo historia, 3 horas nada más, multiplicadas por las 25 salones que tengo de sexto a noveno grado, estoy marcando y da 75 horas. ¿Preguntas hasta ahí? No, Si hay dudas, pregunten. Ok. Repito, horas semanales por la cantidad de salones que tenga dependiendo del nivel, básica secundaria o media. Hasta ahí estamos claros. Ahora, lo mismo hago con geografía, con democracia, con filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Miren que aquí tengo todas las materias. No importa que sean de décimo, de undécimo o de noveno, del grado que sea. Pero registro solamente la información que le corresponde, dependiendo del nivel. ¿Qué ocurre con filosofía? Nosotros nos damos, en este colegio, por ejemplo, filosofía de sexto a noveno. Pero si le damos en 10 y en 11, aquí está. Hago el mismo procedimiento. La cantidad de horas semanales de la materia
por la cantidad de horas y me da un resultado. ¿Esto es para qué? Para yo finalmente esto, ahí se me despliega la fórmula, si la ven arriba, saber cuántas horas de sociales del área completa se deben ver semanales. Ojo que esto es semanal. Esta cuenta es semanal, no mensual, semanal. ¿Ok? ¿Qué me arroja esto? 170 horas semanales de sociales. ¿Cuántas horas de clase tiene que ver un profesor de sociales? Mínimo. ¿Cuántas? 22. 22. Mínimo 22. Mínimo 22. ¿Cierto? Si yo tengo todas las horas semanales de sociales, de todo el área de sociales, y la divido entre las 22 horas, ¿qué voy a obtener? ¿Cuántos docentes necesito? ¿Sí se están dando cuenta? Ok. Sí, profe, ahora sí. Todo ese montón de horas que yo tengo semanales por cada por cada área, entre la cantidad de horas mínimas que debe trabajar cada docente en condiciones de igualdad para todos. Porque sería una rosca que yo te dé a ti 22 y al que es llave mía le doy 20, ahí sabroso, y a la que casualmente trabajo con mi esposa en el colegio de 18, no, mínimo 22 horas. ¿Ok? Esto que me permite, este ejercicio, saber exactamente cuántas horas totales, cuántas horas totales estaré trabajando en el colegio. Totales, cuántos docentes en términos generales, por todo, semanal. Y cuántas horas necesito. ¿Ok? Ahora miren, sumando todo eso con las décimas y las redécimas y todo eso, me da 40.9. ¿Por qué no puedo sumar yo 7.72, 72, 72, 22? ¿Por qué no? Completo. Porque se me va a descuadrar la cantidad. Generalmente considero una décima. Generalmente. Pero eso no es problema porque le va a dar un aproximado. Entonces, pregunto, ¿cuántos docentes de ciencias naturales en este colegio yo necesito? ¿Cuántos? 7. 7. 7. ¿Dónde? ¿Están seguros? Yo estoy viendo otra cosa. Dice 7.5, bro. 7.5 de naturales. De matemática. 6.5. Profe, una pregunta, o sea, Cuéntame. pero usted dijo que, o sea, usted, como es 7.5, ese 5 no son los profesores que hacen horas extras. Sí, Entonces por eso yo supongo que eran 7. No, yo necesito 7.5. Lo que pasa es que no puedo mocharlo por la mitad. Ese 0.5 es el que me permite sacar la cuenta de hora extra. Quiere decir que lo voy a hacer ahora, no lo tenía acá. Yo digo, tengo 0.7, y ese 0.7 lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto lo multiplico? Si quiero sacar horas extras, ¿por cuánto lo multiplico? Por 8, profe. 22. Por 8, ¿por qué por 8? Porque como son 30 horas semanales por estudiante y 22 por profesor, sobran 8 horas. No, señor. Son A ver, 22. por 22. Y eso me da 15.4. ¿Por qué 22? Porque yo tengo me falta 0.7 docentes. Recuerden, no puedo mocharlo por la mitad. Y ese 0.7 docentes, si yo pudiera mocharlo partir 0.7 del docente, de 1,
me va a trabajar una cantidad de horas, ¿cierto? La referencia, ¿cuánto es? 22 horas semanales. Ese excedente, o sea que aquí el 0.5 lo multiplico por 22, aquí el 0.5 por 22, aquí el 0.4, etcétera, etcétera. Y me va a dar las horas extras que voy a tener en cada área. ¿Sí entendieron? Y luego esas horas extras se dividen dentro de los 7 docentes. Esas horas extras son las que se distribuyen entre las áreas. Por ejemplo, tengo 7 docentes en el colegio parasociales. Tengo 15.4 horas extras. Yo no puedo asignar 15.4. Voy a asignar 15 horas. Lo más seguro es que me den las 15 horas solamente, no el punto 4. Es lo más seguro. Y yo pregunto, hey Juancho, ¿quieres las horas extras? No, por a mí eso no me gusta, déjaselo a Carlitos, que Carlitos siempre toma horas extras. Bueno, Carlos, te voy a asignar la hora extra semanal. Pero Carlos, yo no te puedo asignar 15.4. Tú tienes 22 horas semanales, ¿cierto? ¿Cuántas horas semanales le sobran al profesor? ¿Cuántas horas de clase le sobran? Si tiene 22 semanales. 8. 8, porque son 30 semanales, ¿cierto? Le sobran 8. Tampoco te puedo dar las 8. La norma establece que máximo te puedo dar 5 en tu jornada. Quiere decir que Carlos, que siempre acepta las horas extras, máximo puedo darle ¿cuánto? 27 horas semanales. 22 mínimas y 5 semanales. Todavía me faltan 10 por asignar. ¿Sí me van entendiendo? Y voy distribuyendo, convenciendo para distribuir. ¿Ok? O sea, ya eso ya no es de pronto de cálculo como tal, sino ya hablando con cada profesor. Hablando con el profesor. Si algún profesor me dice, ninguno de sociales que adquiere, ninguno, esas horas extras no contratar, asignarle la hora extra a alguien externo al colegio, pero oigan, yo no puedo asignarle la hora extra a una persona particular. Yo tengo que asignarle la hora extra a alguien que sea docente del sector oficial. ¿Por qué? Porque la ley 734, que es el Código Disciplinario Único, me dice, en uno de los apartes, la función pública solo puede ser cumplida por funcionario público. En español, hola, Brian es mi llave, mi compañero de la universidad, yo soy coordinador, voy a colaborarle, pero Brian no está trabajando. Vamos a darle las 15 horas a Brian para que se gane su platica ahí en sociales. No puedo. Si lo hago me meto en un lío. Me puedo meter en un lío. Bueno, principalmente rector. El rector es el que responde. ¿Por qué? Porque si a un estudiante de Brian se cae y se corta con la silla, van a comenzar a preguntar cuando vengan a consultar, ¿qué le pasó a Brian? Se cayó. ¿Estaba en qué clase? Estaba en la clase del profesor tal, del profesor Brian. Ajá, pero me llama Brian, por favor. No, por favor, el profesor Brian no está aquí porque él trabaja por hora extra. Listo. ¿Dónde trabaja el profesor Brian? No, él no está nombrado. Brian no tenía por qué estar dando clases. ¿Sí me están captando la idea? Yo puedo asignar las 15 horas extras a un docente externo, pero un docente que esté nombrado. En cualquier otro colegio, pero tiene que estar nombrado. ¿Sí me entendieron? Ok, sí, profe. ¿Sí? Ok, listo. ¿Queda claro algo? Profe, disculpe, y una preguntita. Y por lo menos cuando es por los profesores, en el caso de una profesora por maternidad que le da la licencia, igualmente para reemplazarla tiene que ser un profesor nombrado. Si ella quiere, por lo menos ayudo al primo mío que también es licenciado y está sin hacer nada, ella puede asignarlo. No puede asignarlo. Porque tu prima, tu tía, tu hermana, tu mamá que está embarazada, no es funcionario, no es
no es nominador. El nominador es el que nombra, ¿cierto? Y en este caso, ¿quién nombra? Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que generalmente se hace? ¿Qué es lo que se hace generalmente? Por ejemplo, si tu tía es profesora, está embarazada y quiere colaborarle al primo, que es licenciado también en sociales, en biología, ya, y tu prima o tu tía habla con el rector, va, profe, ¿será posible que me le colaboren a mi sobrino para que el secretario de Educación lo metan a trabajar, a hacerme la licencia? El rector hace el contacto en Secretaría de Educación, presenta la hoja de vida, porque el rector tiene el aval, ojo, tiene la autonomía para decir acepto o no acepto. Le doy un caso. No es una camisa de fuerza. No. Le doy un caso, y por eso le iba a dar ejemplo. Hace 4 años llegó al colegio una profesora trasladada del sur de Bolívar para trabajar en mi colegio en inglés. El colegio donde yo estoy, que es Pablo Neruda, intensifica en inglés. Los pelados son muy buenos en inglés. Yo no puedo aceptar a alguien que no me tenga un buen nivel de inglés. En el caso concreto, cuando llega la profesora, mi inglés, como digo yo, que es jurumitero, yo medio manejo el inglés, medio lo machaqueo más o menos ahí me defiendo. Le digo a la profesora, teacher, please, come here. What is your English level? Le estoy preguntando, señor, por favor venga, ¿cuál es su nivel de inglés? Y la profesora me queda mirando así como gallina que mira sal, no me entendió lo que le estaba diciendo. Perdón, excuse me, teacher, I need to know what is your English level. Y la profesora todavía gringa, no me entiende. Epa, espere un momento aquí, señor. Hablé con el profesor de inglés de 10º y 11º, que estaba libre. Profe, por favor, pasa esto. Viene con su nombramiento, viene remitida por Secretaría de Educación, pero creo que no me sirve, profe. Yo sin haber hablado con el rector, porque el rector no estaba, me lo estaba volando como coordinador, pero yo sabía que me iba a apoyar. Y le he dicho a él, acércate, necesito que vayas de entrada hablándole inglés y hazle una entrevista en inglés para ver de dónde viene, cuánta clase ha dado. La profesora no manejaba el inglés bien. Cuando la entrevista tal, llegó el rector, hablo con él, profe, pasa esto, ah, no, listo, va para esa, no vale, no puedo, no la puedo aceptar, listo, profe. Llamó a secretaría, disculpen, me están enviando un profesor que no me cumple las expectativas para el nivel que yo tengo. Suena un poquito feo, sí, la profesora se me alcanzó a molestar conmigo, pero es que yo tengo que pensar en función de la población que yo estoy manejando, del beneficio de la población que yo estoy manejando. El rector puede decidir, y la ley 715 lo ampara, lo avala, define el perfil de personal con el que va a trabajar. Si el secretario le manda a alguien a trabajar y dice, ese no es el perfil que me sirve, devuélvanlo, mándenme otro. El rector lo puede hacer. Igual, con el caso que me estaban dando ustedes ahora, mi tía está embarazada, quiero meter a mi sobrino, listo, rector, habló con el rector habla en secretaría, y si secretaría accede y la hoja de vida cumple los requisitos, es posible que entre y que lo contraten. ¿Quién contrata? Secretaría. El rector no contrata. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profesor, sí. Bien. Pero bueno, en el caso de que sean colegios privados, ya esa es otra historia. Esa es otra historia. El colegio privado se rige por un sistema especial. Se rige por la ley general en número de áreas, pero se flexibiliza mucho más. ¿Por qué? Porque es privado, porque responde a sus intereses. ¿Ok? ¿Y alguien más iba a preguntar algo? Era lo mismo, profe. Gracias. Bueno, listo, ok. Creo que está claro todo.
Esto es lo que uno tiene que hacer como coordinador. Yo soy coordinador académico y esto me corresponde a mí, lo hago yo, para identificar, para determinar cuántos docentes necesito, cuántas horas debo trabajar. Esto varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, mi situación personal este año en el colegio, tengo 28 salones en el 2020, en este año, 7 salones de media, ¿cierto? Y 21 salones de básica, de sexto a noveno. Pero miren el chicharrón que se me viene, un tremendo lío. Tengo 6 salones de séptimo grado este año y tengo 5 salones de séptimo este año. Si ustedes van sacando las cuentas, uno en la coordinación tiene que ir pensando proyección para el próximo año, porque la planta física no me da para más. Me explico. Si me pasaran todos los estudiantes de sexto para el próximo año, de séptimo este año para octavo el próximo año, me faltaría un salón. Quiere decir que en la práctica la proyección de los salones no se da como están. Me explico. No es que en la práctica yo tengo 6 salones de séptimo y el próximo año voy a tener 6 de séptimo y el que viene y el después viene 6 de octavo, 6 de noveno, 6 de décimo, 6 de 11. En la práctica la planta física no da para eso. En la práctica la distribución es como una pirámide. La base es mucho más grande, y esa base se va cortando hasta llegar al vértice, hasta la parte más superior, la parte más elevada. Entre otras cosas, porque entre mayor grupos de 11, de un décimo grado se tengan, más difícil es cumplir con metas de calidad. ¿Cierto? Si yo tengo 6 salones de 11, es un poco más complicado mantener el nivel B o pasar a nivel A que si tengo 3 o 2 salones. ¿Cierto? A menor población, mayor posibilidad de aumentar en el nivel de prueba. Porque aunque me guste o no, las pruebas saber miden, me van a medir resultados. Y me guste o no, esos resultados, no se tiene. esos puntajes me venden una imagen. Y esa imagen es la que permite que la gente me busque como colegio. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? Profe, la prueba saber no se mide por la cantidad de estudiantes, la cantidad de grupos que haya en el salón, en el colegio, o se mide nada más por la calidad. O sea, no se tiene en cuenta No te escuché bien, repíteme la pregunta, por favor. O sea, en la prueba saber, o sea, como usted decía ahorita, que tienen 6, no compite de la misma forma con otro colegio grupo de 11. El resultado ¿a qué se debe? No, la prueba saber como tal del Estado no va a tener en cuenta si tú tienes 10 salones de 11 y yo tengo solamente uno. No, esto no lo va a tener en cuenta la prueba del Estado. Ellos van a medir tu nivel. Si tú decidiste como rector tener 5 salones de 11, entonces es decisión tuya como rector, ¿ya? Y el colegio dio para tener 5 salones de 11. Ahí no juega eso. No juega. Sencillamente se mira resultados a nivel institucional. Nada más. No se tienen otras consideraciones al respecto. ¿Ok? Entonces, vean. La imagen que se le está proyectando, esa imagen, se las voy a compartir, yo les comparto el documento, pero ustedes van a tener una tarea. La tarea es
que me van a hacer el mismo ejercicio con 35 salones, ojo, 35 salones, pero ustedes van a distribuir a su gusto, como quieran, la cantidad de salones. ¿Ok? Van a distribuir como gusten la cantidad de salones que van a tener en básica primaria, perdón, en básica secundaria y en décimo y undécimo, ¿ok? En la media. Si alguno dice, profe, de los 35, yo quiero tener 4 salones entre 10 y 11, listo. Y 31 de básica secundaria, listo. Hagan el ejercicio. Pero, me van a definir un énfasis. ¿Listo? Me van a definir un énfasis. El énfasis quiere decir que no pueden tener semanalmente 30 horas. Hablo de la media. Deben tener o 31, o 32, 33, 34, o hasta 30. Si a ustedes se les ocurrió que la materia que van a vincular para 10 y 11 es psicología vegetal, yo asumo que y psicología vegetal va a haber 5 horas semanales, no hay problema. ¿Sí me entendieron? ¿Y qué me deben establecer? Lógicamente el cuadro va a cambiar, se va a modificar, ustedes pueden jugar con las intensidades, dependiendo del PID del colegio. Por ejemplo, si mi institución es la normal superior La Senda, o la normal para señoritas aquí en Barranquilla, y la orientación es más humanista que otra cosa, ¿ya? Mi institución puede definir trabajar 7 horas de español semanales, 2 horas de comprensión lectora semanales por cada grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque la orientación es humanista, por dar un ejemplo cualquiera. ¿Sí entendieron? ¿Es necesario usar la o solamente ¿perdón? Alguna de las dos? Saltar las dos, la básica y la media, con los dos salones. La básica, recuerden que la básica son 30 horas semanales. 30, o sea, nos vamos a meter ¿con quién? Con la media. ¿Por qué generalmente nos metemos con la básica? Porque la planta física generalmente no me da. Si a mí la planta física del colegio me diera, fuera lo suficientemente amplia, o tuviera el espacio suficiente, yo, sin pensarlo 2 veces, intensificaba en la básica también. ¿Por qué? Porque la básica es una preparación para la media. Yo tengo que pensar que tú comienzas hoy en 6º grado y tengo que pensar que tú vas aún estando en 6º grado, pensar que tú vas a seguir conmigo hasta 11 y que te voy a ir preparando hasta llegar a 10º grado. ¿Sí me entiendes? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Preguntas. Bueno, les voy a les voy a compartir el documento para hacer la relación técnica. Y ya les voy a compartir el documento que vimos hoy sobre la parte legal, legislación educativa. Eso también lo voy a montar en el CIVI. ¿Ok? Ahora, este documento de relación técnica, por favor, bien detallado. Debe tener también lo referente a horas extras. ¿Ok? A horas extras. Aquí no va extras. Esto va aquí, si no va acá. Deben decir cuántas horas extras son. Sacarme la cuenta de cuántos docentes le faltan, cuántos necesitan, cuánto le faltan, etcétera, etcétera.
¿Ok? Y lo referente a horas extras. Ese trabajo va a ser cuadro individual, grupal. Individual, porque me interesa que cada uno sepa hacerlo. Hay que Para mí, entregárselo por bueno, el CIPI. me lo envían. Sí, vamos a aceptarlo por el CIPI. Yo generalmente no utilizo el CIPI. Generalmente utilizo al monitor del salón para recibirlo y enviarlo. Envímelo por el CIPI. Para verme obligado yo a aprender a utilizar esa parte del CIPI que no lo he utilizado nunca hasta ahora. ¿De cuándo tenemos plazo de enviar? Para mañana, en una semana. Próximo sábado. Pueden estar. Sí, puede ser próximo sábado. En las horas de la mañana, antes de 8. ¿Ok? Viene para el próximo sábado. Ojo, que este cuadro puede cambiar. Aquí pueden ir en historia 4 horas, geografía 1 hora. Ustedes deciden qué cantidades van en cuanto a horas semanales. ¿Ok? O sea, utilizamos el mismo cuadro asignando distintas horas. Sí. Ahora, miren acá el cuadro que les estoy presentando. Miren que aquí yo estoy utilizando, en esta parte utilizo fórmula. En esta parte utilizo la fórmula que les va a servir. Que lo que hace es multiplicar el cuadro C con el D y sumarlo con el F para que me dé esta cantidad. Pero ojo que es interesante, importante, que ustedes sepan de dónde sale esto. De dónde sale cada dato. Apóyense en duda. Y si tienen algún inconveniente o alguna pregunta, me preguntan por el interno y les respondo. Pero a tiempo, por favor. ¿Ok? Bueno, veamos. Profe, disculpe la variante. Llamado a lista. A lista, cuéntame. De las horas que serían, como algo? te dijo, 30 y más de 30 horas. Se podían variar. En este caso, en el caso de ahora, el ejemplo que estamos dando ahora, lo que van a variar ustedes, puede llegar hasta 38 horas en la media. ¿Dónde está? Acá. Un número de horas, acá. Aquí lo que estoy marcando, lo que me queda marcado, que voy a colocárselo con amarillo, ahí en la media puede llegar hasta 38. Hasta 38. No vamos a hacer el ejercicio aumentando horas en la básica o en la básica secundaria, saben hacerlo también. Pero para modificar esos datos, tienen que modificar también intensidad, ¿ok? ¿Y en la básica secundaria cuántas horas máximo? Las 30, vamos con las 30. En básica secundaria las 30. Perdón, no máximo, las que son. En básica secundaria son 30. Eso no me lo van a cambiar. En la media, en la media puede ser 31, 32, 33, hasta 38. Esa parte sí la deciden ustedes. ¿Listo? Edgar Alfaro. Presente, profe. Ana Milena. Presente, profe. Miguel Ángel. Juan José. Presente, profesor. Miguel Ángel.